y hablaba un poco sobre los hábitos y hablaba un poco sobre todo esto que nos toca vivir y cómo nos ha cambiado una pandemia, cómo nos ha cambiado notablemente. En algunos casos nos ha llevado a evolucionar de la mano de la tecnología, en otros casos no nos ha llevado a una evolución, sino ha mostrado también en muchas facetas lo peor de cada uno de nosotros. En muchos aspectos ha mostrado lo peor de cada uno de nosotros. Pero en el fondo uno piensa y se queda y se plantea decir, bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? El año pasado cuando entrevistaba a Celia Antonini me decía, Celia, a fines del año pasado me decía, este es el año que más hablamos del existencialismo. Es cuando más nos replanteamos la vida. Y uno piensa que en una frase y cae en una frase que uno lo que quiere siempre es vivir mejor. Bueno, vivir mejor es un título de un libro escrito por Martín Alomo, que es psicoanalista, doctor en psicología. Hola Martín, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Yo soy Martín Alomo. Alomo, perdón. Sí, sí. El acento por ahí me jugó una mala pasada. No sos el único que me ha dicho Alomo, pero sí, es Alomo. Alomo. Martín, ¿cómo es esto de vivir mejor? ¿Qué retratás en este libro? Digo, porque es un título muy provocador en un tiempo en el cual nosotros nos replanteamos absolutamente todo desde el encierro. Sí. Bueno, hay un capítulo que es el cuarto del libro que está dedicado a las redes sociales, que es el capítulo más gordo del libro, me parece. Y bueno, ahí, viste, es como que tengo la oportunidad de explayarme en 10 apartados que tiene ese capítulo acerca de distintos usos que las personas solemos hacer de las redes sociales. Y resulta que eso, si bien gran parte de eso está escrito antes de la pandemia, pero bueno, de alguna manera retoma lo que viene siendo ahora nuestra experiencia cotidiana a partir del aislamiento y todo esto, lo que nos pasó a partir de 2020, ¿no? Sí, y de hecho retomamos con 2 equipos de investigaciones en los que yo participo y que incluso dirijo, investigaciones sobre el tema de las redes sociales en el contexto de pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta cómo ha afectado tanto por un lado la pandemia, el temor a contagiarse, como a su vez los efectos adversos de las medidas de mitigación que fueron tomadas, ¿no? Como el ASPO, el DISPO y todas esas cosas. ¿Eso fue lo peor o lo peor es hablarnos de la muerte permanentemente y mantenernos encerrados diciendo que si salimos nos contagiamos y nos morimos? Qué bárbaro, sí, qué miedo, ¿no? Mirá, nosotros trabajamos en una investigación con una escala que supuestamente sirve para medir el temor. Obviamente, como todas las escalas que son encuestas autoadministrables, son muy parciales y no es que reflejan la totalidad de la realidad, pero más o menos nos dan una orientación de qué es por dónde va el temor de la gente, ¿no? Y realmente ha habido un temor fuerte a contagiarse, y lo que hemos encontrado sobre todo es que ha habido un temor fuerte a contagiarse en el grupo etario de entre 54 y 60 años, que son gente por lo general muy activa y que suelen tener a cargo tanto hijos como adultos mayores, ¿no? Pero respecto a esto que vos me decías de la presencia constante de la muerte, y sí, seguramente que eso es algo que va aumentando el temor, el grado de temor, pero me parece que lo que hace es la situación de pandemia en general y todo las noticias que son correlativas de ella, lo que hacen es quitar el velo de algo que habitualmente está, pero que nosotros podemos ser más eficaces en renegar de esa presencia, me refiero a la muerte, y la pandemia lo que hace es quitar ese velo y nos pone de frente a que eso está ahí, podría tocarnos en cualquier momento a nosotros o a nuestros seres queridos, ¿no? Sí, pero no llega a un tono de absurdo. Digo, vos sabés que acá en el Instituto de Cardiología me decían, unos profesionales me decían, está todo bien con el coronavirus, perfecto, divino, pero la gente no viene a hacer sus controles cardíacos, por ejemplo. Claro. Bajó la gente que se preocupó por cómo está funcionando su corazón. Sí, totalmente. Bueno, pero eso entra dentro de lo que son efectos adversos, ¿no? O sea, ha habido, porque por un lado, supongo, ¿no? Te digo más o menos cómo puedo ir leyendo las investigaciones que llevamos adelante. La escala esta de miedo que nosotros empezamos a usar la implementó un equipo de investigación en Irán.
Viste que, no sé si recordás, en Irán al principio de la pandemia, la pasaron muy mal, perdieron un montón de gente y sobre todo profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque no se cuidaban. Y resulta que hicieron la escala de miedo porque se dieron cuenta que los que tenían conductas más temerarias, es decir, los que se cuidaban menos, obviamente eran los que eran las bajas principales porque eran los que más se contagiaban. Entonces investigaban cuáles eran los factores correlativos a tener miedo para poder implementar mayores cuidados en los que tenían menos miedo. Con lo cual, el tema de las medidas restrictivas, las medidas de mitigación de daño, son medidas sanitarias que evidentemente han disminuido los contagios y seguramente la mortalidad. Lo digo así con estas palabras porque, bueno, es obviamente contrafáctico saber qué hubiera pasado de lo contrario, pero eso no significa que no tengan efectos adversos o efectos secundarios o colaterales como cualquier otra medida sanitaria, por ejemplo, un medicamento, ¿no? ¿Y qué es vivir y parte de esos efectos adversos es justamente que la gente, por miedo, se haya quedado en la casa y no haya ido a los controles médicos. Claro. ¿Y qué es eso de vivir mejor? Vivir mejor es el título de un libro que es mi 11º libro. Sí, pero la característica que tiene es que mis 10 libros anteriores han estado todos dirigidos a colegas. Han sido frutos de investigaciones que yo llevé adelante en la universidad y en el ámbito de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, bueno, por ende eran trabajos dirigidos a colegas, escritos en lenguaje técnico. Y esta vez, con este libro, el propósito fue, para mí, el desafío que me puse fue escribir en un lenguaje que fuera accesible para todos, no solamente para mis colegas. Entonces es un libro de divulgación, pero también es un libro de prevención primaria y promoción de la salud mental. O sea que es un libro que me interesa que llegue a toda la gente porque considero que las investigaciones y el fruto del trabajo que hacemos los investigadores en salud mental no tiene que quedar en un kiosco, en un gueto que manejemos nosotros en nuestra jerga, sino que está bueno que pueda ser compartido. ¿Hay una fórmula para vivir mejor? No hay una fórmula para vivir mejor, pero yo partiendo de la base de que no hay la fórmula para vivir mejor, yo te podría decir cuál sería una fórmula que a lo mejor puede servir. A ver. Que sería hacer una práctica asidua de la autocrítica y hacer una práctica asidua, ser propensos a una posición reflexiva. Me parece que si uno tiene una actitud así de autocrítica y de autorreflexión, probablemente eso colabore a meter menos veces la pata, a no tropezar 2 veces, 3 o 10 veces con la misma piedra. Entonces me parece que esa actitud de leer las consecuencias de lo que uno hace, porque a veces uno está desconectado de las consecuencias que tienen los actos que producimos, pero si uno tiene una posición más crítica, más autocrítica, bueno, por ahí se puede dar cuenta que eso que hacemos que nos parece que está muy bueno, a lo mejor produce cosas que no son tan benéficas ni para uno ni para lo que nos rodean, ¿no? Así que me parece que esa podría ser una fórmula que a lo mejor nos podría ayudar. ¿Cuánto juega en el vivir mejor los mandatos sociales, los mandatos culturales? Muchísimo, y por lo general, con esa palabra que vos decís, mandatos sociales, yo ahora te voy a decir otra que suele estar, que suele ser correlativa de los mandatos, que es ideal, ¿no? Los ideales. Por lo general los mandatos, que muchas veces funcionan también, aparecen disimulados bajo el ropaje de ideales, funcionan en el sentido de, tienen 2 funciones, como orientadores y hacia dónde uno pone la proa para avanzar, pero también funcionan de un modo inhibitorio y de un modo opresivo, si uno no consigue eso que supuestamente debería estar consiguiendo. Y cuando te encontrás con esa frase que dicen, no, pero mi papá, mi mamá fueron así y fueron felices. Sí. Mira, no sé bien, habría que ver el caso puntual, particular, que de la persona que profiere ese enunciado, pero dicho así como vos lo decís, me suena a zona de confort, me suena a posición cómoda y me suena a fórmula gastada que supuestamente porque le sirvió a los padres debería servirle también a quien lo dice, cuando en realidad lo que tal vez estaría pasando es que quien se apoye, se resguarde, se excuse o utilice como coartada esa frase, tal vez lo que esté haciendo sea algo así como evitándose la tarea de esa fórmula que yo te decía antes, de ser autorreflexivo,
autocrítico y buscar su propio camino de un modo más, ¿cómo decirlo?, no sé, original, ¿no? Sí, todo el camino que uno traza para vivir mejor, ¿lo traza con los ojos de otro o los traza con ojos propios? Qué lindo eso que me estás diciendo, mirá vos, ¿no? Qué buena pregunta, Daniel. Porque, claro, el tema, lo que está implícito ahí, obviamente parto de la base de que estás usando la palabra ojos en un sentido metafórico, claro, ¿no? Sí, por supuesto. O sea que no, porque incluso hay un borde ahí interesante y para sacarle el jugo, que lo tiro simplemente como adelanto, que es la película española que se estrenó ahora 15 o 20 años, no me acuerdo exactamente, que se llamaba Te doy mis ojos, que era sobre violencia, ¿no?, de varones dirigidas a mujeres. Sí. Pero bueno, en este caso vos me decís si uno se orienta por los ojos propios o los ojos de otros. Bueno, es una pregunta que viene directamente, yo podría decir, se deduce esta pregunta que haces de la pregunta que habías hecho antes, ¿no?, de cómo funcionan los mandatos, que yo a eso le agregué la palabra ideales. Sí. De alguna manera los mandatos o los ideales son los ojos de los otros. Y sí, a veces, o sea, en este sentido metafórico, y a veces uno puede orientarse por esos ojos de los otros para armar la vida supuestamente de uno, ¿no? Lo que está en juego, mejor dicho, lo que está en tela de juicio, en cuestión, mejor, es qué es ese uno, hasta qué punto existe cierto unicismo o no cualidad de unidad para lo que uno suele llamar individuo, que viene de indivisible, ¿no?, de que es uno solo, pero a lo mejor estamos compuestos por más, para retomar tu pregunta, de una mirada. Sí, sí. Vos sabés que, más que interesante, ¿por qué crees que es un desafío cotidiano el vivir mejor? Te pregunto porque hay dos expectativas que uno siempre tiene, o hacer grandes cambios o los cambios se producen de lo pequeño hacia lo grande. Mira, Daniel, ahí lo que me estás diciendo es la pregunta y la respuesta. Yo lo que voy a hacer es explayarme respecto de esas dos cosas que vos decís. Desafío cotidiano, vivir mejor, porque no es una cosa que es de todos los días, y aparte de desafío está la cuestión esa de que es un laburo, ¿no?, de que se trata de hacer un esfuerzo y que no salen las cosas, esta cosa de tener esta variable que yo planteaba, ¿no?, de tener una posición autorreflexiva, no es que va de suyo, no es sin esfuerzo, porque a veces lo más intuitivo es seguir para adelante, digamos, así como viene dada la mano, como vienen dadas las cosas, y creerse, a ver, por ejemplo, comerse la galletita, no sé si se entiende allá en Corrientes esta expresión, o sea, creérsela, digamos, de que las cosas son como a uno se las cuentan, ¿no? Pero entonces, digamos, es un desafío cotidiano no caer en esa simpleza de creer que las cosas son solamente como parecen. Y después, bueno, justamente ahí también está implícita, me metí con esas cosas chiquitas porque creo que el cambio, para que se produzca un cambio más importante, más estructural, es necesario ir de lo pequeño a lo más importante, o mejor dicho, que la suma de las cosas cotidianas va a hacer que la cosa en algún momento uno note y sobre todo también los demás se den cuenta de que ha habido un cambio. Sí, sí. Vos sabés que más que interesante para poder entrar en ese libro, Vivir Mejor, un desafío cotidiano, que muchas veces uno termina diciendo, esto es lo que realmente quiero para mí, pero por ahí quizás tenga la respuesta que uno quizás no quiere verla, o no quiere encontrarla, o la cuesta encontrarla, o la cuesta verla en su interior mismo, ¿no? Ojalá que a los lectores les sirva para eso, y yo te digo la verdad, me doy por satisfecho si al menos alguno de los capítulos, alguno de los apartados, que son 50 apartados, porque son 5 capítulos con 10 apartados cada uno, que por lo menos le dé alguna clave, no la respuesta exacta al lector, pero por lo menos la clave para por dónde empezar a pensar algo que se adecúe a su propia realidad, ¿no?, a la problemática que él tenga, o él o ella tenga, ¿no? Martín, te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos. Ha sido muy interesante poder escucharte, pero me parece que será más interesante encontrarme en tu libro ahí, Vivir Mejor, un desafío cotidiano. Daniel, un gusto hablar con vos, muchísimas gracias. Por favor, igualmente, gracias, un abrazo. Vivir Mejor, el desafío cotidiano, un libro realmente interesante, un desafío cotidiano.